Y el Lucas 24 nos dice en el capítulo, o en el versículo, mejor dicho, 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Padre, gracias nuevamente. Oramos una vez más para suplicarte, para pedirte que uses tu palabra, que es viva y eficaz, para ministrar nuestros corazones. En esta hora nos acercamos a ti, conscientes, Señor, de que necesitamos que alumbre nuestros ojos, de nuestro entendimiento, para poder ver las verdades que vamos a ver en esta hora, Señor, como tú las ves, con la importancia que tú las ves, con la urgencia, Señor, que tú le das a estas verdades. Yo te pido que nos ayudes a poder ejercitar nuestra fe para entender que estas verdades fundamentales que vamos a ver, Señor, necesitamos aplicarlas constantemente a nuestras vidas. Usa, oh Dios, el mensaje, la exposición de tu palabra para ministrar a tu iglesia, para alimentar a tus ovejas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y pedimos también que al exponer el evangelio, que todos aquellos que se expongan a él a través de ese evangelio, Rey, tú puedas ayudar a estos hombres a tener fe. Sabemos que la responsabilidad del pecador es creer. Hasta el día de hoy sigue siendo esa responsabilidad, Rey. Y si la das es porque tú sabes que es algo que puede hacer el hombre y que debe de hacer, menos que quiera terminar en un lago de fuego por la eternidad. Por lo tanto, te suplicamos que tengas misericordia de los que están perdidos en sus delitos y pecados, aún de aquellos que creyendo que son salvos y no lo son, y son religiosos como Nicodemo, que al seguir escuchando el evangelio tú los puedas alcanzar como alcanzaste a Nicodemo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Pues continuamos, hermanos, en lo que es esta serie del evangelio bíblico de Dios. Estamos ya en la semana número 9, y si usted recuerda, hemos visto algunas cosas que la Biblia nos dice acerca del evangelio. Todavía no nos hemos detenido a dejar que la Biblia nos defina qué es el evangelio. Lo que quisimos hacer primero es abrir la Biblia y dejar que la Biblia nos muestre ciertas cosas acerca del evangelio, como para que prepare el camino. Y estamos ya a punto de entrar a esa sección de lo que es la serie donde vamos a ver qué es el evangelio. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver dos últimas cosas que nos dice la Biblia acerca de lo que es el evangelio bíblico de Dios. Vamos a ver una séptima cosa hoy, y la próxima semana la última cosa, para después pasar a lo que es el evangelio según la Biblia. Si usted recuerda, la primera cosa que vimos es que el evangelio, yo digo el evangelio bíblico de Dios con un propósito, porque hay un evangelio hoy en día, como en los tiempos del apóstol Pablo, pero hoy en día está peor, se ha proliferado un evangelio que no es el evangelio bíblico. Así es que es por eso que, aunque se oiga muy repetitivo, muy obvio, hoy en día necesitamos definir, como la Biblia define, qué es el evangelio. Así es que la primera cosa que vimos en esta serie acerca del evangelio bíblico de Dios es que tiene su origen en Dios mismo, y es por eso que debemos de predicar ese evangelio bíblico. Y número dos, vimos que su fundamento del evangelio está en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Es por eso que debemos de predicar este evangelio bíblico. Y número tres, vimos que este evangelio es histórico en cuanto a su establecimiento. O sea que hubieron hombres como los apóstoles Juan, Pedro, sobre todo el apóstol Pablo, que dieron sus vidas por predicar este evangelio. Estos hombres existieron. Así es que nosotros debemos de predicar el evangelio bíblico por esta razón también. Y vimos una cuarta razón por qué debemos de predicar el evangelio, y tiene que ver con que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que el evangelio bíblico de Dios tiene el poder para salvar y para transformar. Así es que hay cuatro razones bien importantes por qué debemos de predicar este evangelio bíblico, que es muy ofensivo y que no es muy popular y que no atrae a los pecadores. Son pocos los que vienen a este evangelio. Es ahí el reto que tenemos todos los predicadores, y que han tenido todos los predicadores de todos los tiempos, de querer suavizar el evangelio para que entonces
uno se sienta como más exitoso porque Dios lo está usando para salvar a personas. Pero no debe de ser así, no debemos de caer en esa inclinación, sino debemos de mantenernos en predicar el evangelio bíblico, así por muy tajante y ofensivo que sea, porque al final de cuentas, como ya dijimos, hay 4 cosas por qué debemos de predicar este evangelio, por qué lo debemos de hacer, porque viene de Dios, porque las escrituras que fueron inspiradas por Dios las respaldan, porque es histórico, porque los primeros discípulos, los apóstoles predicaron ese evangelio, y además porque este evangelio es el único evangelio, el único mensaje que el pecador tiene que oír para que pueda ser salvo de la ira de Dios y Dios pueda darle un nuevo corazón. Pero después vimos 2 cosas más acerca del evangelio, y tiene que ver que el evangelio tiene que ser proclamado a todas las naciones. Eso significa que a todo mundo, aún a aquellos que aunque no lo decimos directamente, consideramos nuestros enemigos porque nos han herido, porque nos hacen la vida difícil. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, el evangelio tiene que ser proclamado a todos. Piensa ahorita en la persona esa que no la puedes ver, como decimos, ni en pintura, ¿verdad? Que cuando abres tu Facebook y miras algo que puso ahí, que posteó, y peor si es una foto, ¿verdad? Y dices, ay, la mueves rápido. Bueno, esa persona necesita oír el evangelio, y tú dices, pero es que ya lo oyó y Dios debería de mandarle fuego y consumir a esa persona. Bueno, te estás actuando como Juan en un momento quiso actuar. Si usted recuerda ese pasaje que vimos, ¿verdad? Y Cristo lo reprendió. Cristo te reprende. No debe de estar ese sentir en ti. Ahora tienes que dejar que la palabra de Dios te gobierne, te mueve. Quizás ese sentir no va a desaparecer luego. Quizás tienes que luchar. Eso es cargar nuestra cruz. ¿Sí? No, es que es bien difícil. Sí lo es, pero no imposible si tienes el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el evangelio tiene que ser proclamado a todas las naciones. Y hay una que dejé atrás. El evangelio tiene que ser proclamado en el nombre de Jesús. No hay otra persona que Dios haya ofrecido para expiación de nuestros pecados. Solo Jesús. Solo Jesús, el mismo Dios en la persona de Jesús. Es por eso que no hay otro nombre dado a los hombres, ¿verdad?, en el cual puedan ser salvos, sino solo Jesús. Y el día de hoy, bueno, vamos a ver que el evangelio debe de ser proclamado por todos los discípulos. Yo sé que eso es bien obvio, ¿verdad? No sé, pero muchas veces por obviar tantas cosas no nos damos cuenta que no las estamos creyendo, o que no las estamos, esas verdades que son obvias para nosotros, no las estamos aplicando en nuestras vidas. Pero esto es lo que dice la Biblia acerca del evangelio bíblico de Dios, que debe de ser predicado por todos los discípulos de Cristo. Leíamos Lucas 24, dice el 46, y le dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, que muriese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y qué dice ahí? Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes son los responsables de predicar el evangelio? Todos los discípulos de Jesús. Marcos 16, 15, Jesús les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es que Dios comisionó a todos sus discípulos de todos los tiempos a predicar este evangelio. Él pudo haber comisionado a los ángeles a predicar este evangelio, pero no lo hizo así. Él quiso extender la salvación a todo aquel que creyere a través de la proclamación de todos sus discípulos. ¿Se recuerda el pasaje de la semana pasada? El general, ¿verdad? El soldado romano llamado Cornelio. ¿Qué es lo que sucede con él? Se le apareció un ángel. Y ese ángel pudo haberle predicado el evangelio, pero no hizo eso, porque ese no es el plan de Dios. Más bien le dijo, ve a tal lugar y ahí está un hombre llamado Simón, de sobrenombre a Pedro, y él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y mire lo que sucede. Dice Hechos 10:5. Dice, envía pues ahora a Jope, le dice el ángel a Cornelio, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te va a predicar el evangelio. Si tú vas a Hechos, capítulo 11, que es un capítulo después, Pedro llega a Jerusalén y empieza a darle el informe a la iglesia de cómo Dios estaba salvando ya también a los gentiles. Y él dice en Hechos 11:11, dice, he aquí luego, dice él, llegaron 3 hombres a mi casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos,
Y entramos en esa casa de ese varón y escucha lo que dice el versículo 13. Dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te dirá las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? El ángel hubiera podido haberle predicado el evangelio, pero esa no era la orden de Dios. No, ve por Pedro, a él le di las llaves del reino. Él es quien va a inaugurar aquí en la tierra al predicar el evangelio. Esa es la llave, predicar el evangelio. Ve por él y él te va a decir las palabras que tú debes de oír, o sea, el evangelio, para que tú y tu casa sean salvos. Dice el versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Así que vemos que el ángel pudo haberle predicado el evangelio, sin embargo no lo hizo, porque este privilegio y esta responsabilidad Dios se la dio a todos sus discípulos. De hecho, Apocalipsis habla de que va a llegar un día en los tiempos finales donde un ángel de Dios va a proclamar el eterno evangelio de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice Juan, está viendo esa visión. Y dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio ¿qué? Eterno. O sea, esto del evangelio eterno ahí, esto nos habla de que el evangelio no pierde ni siquiera una pizca de su valor y de su efectividad. El evangelio es relevante en todo momento. No es vamos a cambiar ya el mensaje porque nuestros tiempos son diferentes. No es el evangelio eterno de Dios. Ese mensaje siempre ha sido el mismo y así siempre debe de ser. Este ángel va a salir en ese día, ya cuando está a punto ya Dios de cerrar la puerta de salvación. Es la última llamada, es la última oportunidad. Cuando ese ángel venga va a predicar ese evangelio. Y dice ahí, sigue diciendo Juan, vi a ese ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblo. Y ahora ponga atención ahora a lo que el ángel va a proclamar a gran voz. Dice, diciendo el ángel a gran voz, temer a Dios. Recuerden, este ángel está proclamando el evangelio eterno de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hay dentro de ese evangelio eterno que está proclamando el ángel? Bueno, dice, témale a Dios, téngale miedo, porque está establecido que muera el hombre una sola vez y después el juicio. Témale a ese Dios que está airado contra su creación porque no le glorificaron, porque no le dieron gracia, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque no lo honraron, porque no tuvieron en cuenta su consejo. Témale a Dios, denle gloria. Y escucha lo que dice ahí, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Otra vez con el juicio, pastor. Ya nos tiene hasta aquí. Esa es la razón por la que estamos aquí. Hay que predicar el evangelio y hay que recordárnoslos a nosotros, porque eso crea en nosotros temor y temblor, y eso nos lleva a cuidar precisamente con temor y temblor nuestra salvación. Es el evangelio. Además, si tú leyeras la Biblia como se debe de leer, verso a verso, libro a libro, te darás cuenta que ese mensaje se repite una y otra vez, una y otra vez. La Biblia está llena del tema del juicio de Dios, de la ira de Dios, del amor de Dios, es verdad, en Cristo Jesús. De eso se trata la Biblia. Así es que si tú ya te aburrió este mensaje, necesitas nacer de nuevo, porque el nacimiento que Dios nos da nos hace amar el evangelio, nos hace amar a Cristo y no nos aburrimos del evangelio. No nos aburrimos de estar hablando de lo que Jesús hizo a favor de nosotros en la cruz del Calvario. No nos aburre cantar ese mensaje. ¿Por qué? Porque gracias a ese mensaje, gracias a esa persona, nosotros ya no vamos a experimentar la ira de Dios. No. Entonces, dice ahí, témale a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, adórenlo, adórenlo. Pues vemos que esta es como una última llamada de arrepentimiento antes de que llegue ese día del juicio de Dios. Y el ángel está proclamando el evangelio y es como lo debemos de proclamar. Témanle a Dios, arrepiéntanse, honren a Dios, denle gloria. No vivan según su voluntad, sino vivan según la voluntad de Dios. Entonces es bien notable que las palabras del ángel, que él está hablando a gran voz y que está proclamando el evangelio, tienen un sentido de urgencia. O sea, el tiempo se acaba, la hora está casi ya por llegar. Y
todos los pecadores que no se refugiaron en Cristo van a experimentar la ira de Dios en ese juicio. De hecho, más abajito, unos versículos más abajo, ese es el 6 y el 7, tú llegas al 14, te vas a dar cuenta que ya Jesús está con la hoz listo para cegar lo último que le queda y dejar ya lo último para que sea consumido por el fuego de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 14, 7 versículos más abajito. Dice, miré y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en las manos una hoz aguda, filuda. Y del tiempo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz, ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y dice el versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Entonces el punto es que va a haber un día en que sí, Dios va a mandar a un ángel para proclamar el evangelio, pero mientras llegue ese día, nosotros sus discípulos tenemos que proclamar ese evangelio. Es nuestra responsabilidad y es un gran privilegio, que dice la Biblia que los ángeles desearan tener privilegio de compartir el evangelio. Es que volviendo a Lucas 24, dice el versículo 48, y vosotros sois mis testigos. Yo creo que lo tenía ahí, pero no lo tengo. Vosotros sois testigos de estas cosas. En palabras de Jesús, registradas por Lucas en Hechos 1:7, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, ustedes, porque son testigos de que verdaderamente yo soy el Hijo de Dios. O sea, hoy es bien fácil concebir la idea de que somos hijos de Dios. En aquel entonces no, hermano. O sea, decir, yo soy hijo de Dios, o sea, tú eres divino. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero cuando Cristo decía, yo soy el Hijo de Dios, o sea, vengo directamente de Dios, soy divino como Él. Entonces les dice Jesús, ustedes son testigos de que ya les di prueba de que yo vengo de Dios. Ustedes vieron mis milagros, ustedes vieron que yo tenía poder, no solamente sobre las enfermedades, sobre el mar, sobre las tormentas, sino aún sobre los demonios. Yo soy el Mesías prometido. Ustedes son mis testigos. Yo les dije que iba a morir como estaba escrito, morí, y les dije que iba a resucitar como estaba escrito y resucité. Ustedes son mis testigos. Y como testigos, ustedes vayan y proclamen el evangelio, porque ustedes son la primera generación de mis discípulos. Ustedes vieron de primera mano, de mi boca, todo esto lo que estaba escrito en las escrituras. Por lo tanto, vayan y prediquen el evangelio. Y ellos lo hicieron. Y no solamente lo hicieron de manera verbal, sino que ellos también se encargaron en escribir su testimonio inspirado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan el primer sermón que da Pedro? O sea, luego en el día del Pentecostés, desciende el Espíritu Santo, la promesa llega como Dios había prometido, Dios manifestando su fidelidad. Dice que Pedro se levanta y empieza a predicar el evangelio. Y dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros, los que estamos aquí, somos testigos. Se nos apareció. Recuerda Pablo que dice que a más de 500 personas se les apareció Jesús, entre ellos sus discípulos. Nosotros somos testigos. El libro de Hechos, como hemos dicho, ahí vemos el nacimiento de la iglesia primitiva y ahí vemos todo, cómo surge, cómo predicaban el evangelio ellos. Y dice Hechos 3, ya te leí el 2, Hechos 3, nuevamente los discípulos atestiguando, nosotros lo vimos, por eso predicamos el evangelio, sabemos que corren riesgo o corremos el riesgo de perder nuestra vida, pero no nos importa perder la vida por predicar ese evangelio, porque nosotros fuimos los testigos, lo vimos y por lo tanto no podemos callar. Y dice Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Ahora Pedro le está predicando a otro grupo de judíos. Y le dice, y pedisteis que se os diera un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Cada vez que predicaban el evangelio decían ellos, nosotros somos testigos, nosotros lo vimos, no les estamos contando un cuento chino, no, nosotros somos testigos de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, que verdaderamente Jesús era el Mesías prometido por Dios. Jesús era verdaderamente, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos testigos y por eso estamos predicando eso. Así es que, según Hechos, los primeros discípulos, los primeros apóstoles, o los únicos apóstoles, porque ya no hay más apóstoles, para ser un apóstol se necesita haber estado con Jesús y haber recibido la enseñanza, el evangelio del mismo Jesús. Pablo fue el último y fue por revelación. Entonces, los apóstoles, junto con el resto de todos los discípulos,
ellos afirmaban que fueron los testigos de que Jesús verdaderamente era todo lo que la Biblia decía que sería el Mesías. Y es por eso que ellos predicaban el Evangelio. Hechos 5:1. A este Dios, a este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Te das cuenta? Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. O sea, todo el libro de Hechos vas a encontrar este testimonio. Nosotros fuimos testigos. Te puedo seguir mencionando otros capítulos, pero a causa del tiempo vamos a dejarlo ahí. Los discípulos decían, nosotros somos testigos de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, de que verdaderamente Jesús era el Mesías prometido por Dios, el Salvador del mundo, y es por eso que estamos predicando. Así es que los evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas, ellos terminan sus libros con Jesús diciéndole a sus discípulos, prediquen el mensaje de salvación, prediquen el evangelio, prediquen este mensaje que llama al pecador al arrepentimiento y lo llama a que sus pecados sean perdonados por el sacrificio de Jesús. Prediquen este mensaje. Es así como terminan estos 3 evangelios, sus libros, sus narraciones de lo que ellos fueron testigos. Y ellos dicen, prediquen, o Jesús les dice a ellos, prediquen este mensaje porque la hora del juicio de Dios está a punto de llegar. Y todos aquellos que no hayan aceptado este mensaje que llama al arrepentimiento y que llama a alabar o a ser perdonados en el nombre de Jesús, todos ellos terminarán en un lago de fuego, serán lanzados y ahí estarán por los siglos de los siglos recibiendo condenación, porque ellos no dejaron que Cristo pagara por sus pecados. Por lo tanto, ellos tienen que pagar por sus pecados en el lago de fuego. Así es que tenemos una gran responsabilidad. Dios nos ha enviado a predicar el evangelio. Tenemos ese privilegio, pero a la misma vez esa responsabilidad. Y yo le he estado dando a Dios porque nos deje sentir ese peso de responsabilidad que tenemos todos. Porque un día vamos a dar cuenta, porque nosotros somos testigos, no solamente porque vemos que la Biblia es la palabra de Dios y nos dice todas estas cosas, sino porque lo hemos experimentado de una manera sobrenatural. Esto de que Dios es real. Para mí, después de 20 y tantos años, sigo aquí cada vez con una fe más fuerte, cada vez perseverando más firmemente. Entonces yo soy testigo de que este Jesús fue enviado por Dios para dar su vida en rescate por todos los pecadores, y ahora yo tengo que anunciar ese mensaje. Y no solamente yo, sino todos ustedes que han nacido de nuevo, tenemos que anunciar este mensaje. Somos responsables de ello. Y sobre todo porque ahora ya sabemos, dejamos que la Biblia nos dijera, ¿verdad?, algunas cosas acerca del evangelio bíblico de Dios, y entre esas cosas que ya hemos visto, la Biblia nos dice que solo en el nombre de Jesús hay salvación. No hay otro mensaje. Solo a través del evangelio, cuando el pecador cree en que Jesús es el Salvador y él es un pecador y él invoca el nombre de Jesús, porque ese es el mensaje del evangelio, entonces Dios salva, Dios da un nuevo corazón. Por lo tanto, si no hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo, tenemos una gran responsabilidad. No hay otra alternativa, no hay otro camino por el cual el pecador pueda ser salvo, sino a través de predicar este mensaje y que el pecador crea el mensaje. Ya eso ya no es de nosotros. Nosotros no estamos aquí para convencer a nadie. Es el Espíritu Santo que dijo Jesús, yo voy a enviar al Consolador y Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Nosotros solamente predicamos el evangelio. No convertimos a nadie, ¿verdad? ¿Recuerda Jesús? Lo vimos. Es lo hermoso de profundizar así en la palabra de Dios, de que no dejamos afuera esas verdades fundamentales que muchas veces dejamos cuando andamos de chapulín de un lado aquí y a otro. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con sus discípulos? Les enseñó el evangelio, les predicó una y otra vez. Jesús nada más limitándose a ser el maestro de esa palabra. Él era el mismo autor de la palabra, él es la palabra. Pero los discípulos no entendían, tuvo que abrirles el entendimiento. Pues nosotros, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Es que nadie se convierte. Cuando yo predico, nadie se convierte, ni se van a convertir. La conversión la da Dios. Tú y yo nomás somos bolseros. Hey, hay una solución.
Hay solución a tu gran problema que tienes. La ira de Dios está sobre ti porque has pecado contra Él, porque no le has dado la honra y la gloria, porque has cambiado la verdad de Dios por la mentira del hombre. Está en Cristo Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Es todo lo que tenemos que hacer y dejar que Dios haga el resto, porque es bien clara la Biblia que solo a través del Evangelio hay salvación, pero también es bien clara que el que no creyere será condenado. Una y otra vez, si creyere, será salvo. Si no creyere, será condenado. Y ya la Biblia nos dijo que muchos son los llamados, pocos los escogidos. De hecho, dice Isaías, ¿quién ha creído al Evangelio? A nuestro mensaje. ¿Quién ha obedecido? O sea, está diciendo son pocos, porque la mayoría no quiere dejar su pecado por abrazar a Jesús. La luz vino a este mundo y estuvo en este mundo, pero el mundo aborreció a esa luz, amaron más las tinieblas, amaron más su vida, amaron más hacer su voluntad. No amaron, o sea, no es fácil dejar de hacer nuestra propia voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Pero como quiera, tenemos que predicar el Evangelio, no desilusionarnos. Tenemos, por la gracia de Dios, predicando en esta iglesia donde Cristo no, por su bondad o gracia, yo no sé, nos puso como obispos, como pastor. Aquí seguimos, pocos seguimos. ¿Por qué? Porque nos queda claro que nosotros estamos aquí nada más para predicar el Evangelio. Él es el que da el crecimiento, Él es el que salva. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad, pero también, como dijimos, es un privilegio. Tenemos que predicar el Evangelio. Ese es el propósito por el cual Dios no nos ha llevado. Algunos piensan, no, es que no nos ha llevado Dios porque todavía lo está perfeccionando. No, es por eso principalmente. El ladrón en la cruz, ¿usted cree que ya estaba perfecto para que Jesús se lo llevara al paraíso? ¿Qué le dijo? En este mismo momento vas a estar en el paraíso. Si Dios no nos ha llevado con Él, es porque sabe que existimos aquí en la tierra para proclamar este Evangelio. Esta es la razón principal, suprema, por qué Dios todavía nos tiene aquí en la tierra. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso tenemos que predicar el Evangelio. Por eso estamos aquí, 1 Pedro 2:9, un pasaje bien conocido. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado, a precio de sangre, la sangre de su Hijo, del Cordero de Él. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué nos compró? ¿Para qué nos salvó? Para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. Ustedes o nosotros, en otro tiempo no éramos pueblo, no éramos, estamos ajenos a las promesas de Dios, éramos extraños, advenedizos. Nosotros no teníamos nada que ver con Dios, no estábamos dentro de sus promesas. Pero dice, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Por qué sois pueblo de Dios? Porque nos predicaron el Evangelio, lo creímos y Dios nos hizo hijos suyos, nos adoptó. Así que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Ustedes que han alcanzado la misericordia, ustedes que ahora son pueblo de Dios, anuncien las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Anuncien, ese es el propósito principal por el cual existimos todavía aquí en la tierra, para anunciar ese mensaje, ese evangelio que llama a los hombres al arrepentimiento y a ser perdonados. Esta verdad es fundamental, hermanos. No solamente para ustedes, para mí, para todo cristiano. Es fundamental entender esta verdad porque podemos quedar atrapados en los afanes del mundo. Podemos terminar enfocados en cosas importantes, sí. Sin embargo, descuidar eso que nos dice Dios que es lo más importante para lo cual existimos, que es predicar el Evangelio. Volviendo a la porción de Lucas 24, esos versículos 48 o 47 y 48, ahí vemos el enfoque que Jesús le está enseñando a sus discípulos, el enfoque principal. O sea, ya se va Él y dice, antes de irme, para esto yo vine, prediqué el Evangelio, pero ahora ustedes tienen que predicarlo, para que el plan soberano de Dios siga adelante. No hay otro plan B. No hay otro plan de contingencia. No, este es el único plan establecido y Dios asegura que no va a fallar. Este plan es efectivo. Ustedes tienen ahora la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y yo sé que es una responsabilidad enorme y un reto, o sea, casi difícil de alcanzar. Jesús lo sabía, pero ¿qué le dijo a sus discípulos? Cuando están a punto ya de salir en su última cena,
y les dice, yo ya voy a morir, los voy a dejar, Él les dice, no los voy a dejar huérfanos, les conviene que yo me vaya. Voy a enviarles al Espíritu y Él les va a dar poder. De hecho, Él mismo dice ahí, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. O sea que Él nos va a capacitar. Fue lo que le sucedió a los discípulos cobardes, discípulos llenos de miedo. ¿Qué les dio Jesús? Les dio su Espíritu y les dio de nuevo, les dio valor para predicar el Evangelio. Pero ese pasaje de Lucas 24, específicamente los versículos 47 y 48, ahí encontramos el enfoque principal de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el enfoque? Prediquen el Evangelio, prediquen el mensaje en su nombre, porque esto estaba escrito. Prediquen este mensaje donde hay salvación y perdón de pecados. Ahí está la gran comisión. Dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y que resucitarse de los muertos al tercer día. ¿Y qué? Se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pasaje paralelo de esto que ya lo hemos visto. Vale la pena volver a citarlos. Mateo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Y yo ya quiero llegar ahí, porque cuando hablamos de la autoridad de Jesús, nosotros que hemos experimentado tener autoridad y hemos estado bajo autoridad, sabemos de lo que es eso. Pero cuando hablas de la autoridad de Jesús, o sea, ya eso es la autoridad soberana. O sea, nadie puede contra esa autoridad. Él domina, Él controla. Estábamos cenando el día de hoy, en la mañana, y había un calendario ahí que tiene ahí Eva, y ese calendario decía que Dios en cada momento, en cada circunstancia, en cada dificultad, Él obra, Él está obrando. O sea, no hay momento, no hay circunstancia, no hay dificultad donde Dios no esté obrando. Y lo terminaba la cita diciendo, era en inglés, la estoy ahí medio parafraseando en español, decía, el cielo rules, heavens rules, gobierna, controla, domina. ¿Cómo no? Si es ese Jesús el que se le dio toda autoridad. Y por lo tanto, dice ahí, porque toda autoridad me es dada en el cielo, o sea, toda la creación celestial, no hay nadie con más autoridad que yo. Y aquí en la tierra, por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, prediquen el Evangelio, enséñenles que guarden todas estas cosas que les he mandado, que es lo que estamos haciendo, enseñando lo que Jesús dejó a sus discípulos, les enseñó, y que tienen que guardar, que tienen que obedecer. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que yo no lo siento, no importa, no es porque lo sientas o no lo sientas, es porque su palabra, su promesa está de por medio, y Él está obrando en medio de nosotros. Por lo tanto, debemos de predicar ese evangelio. Marcos 16:15, yo te dije que estos 3 evangelios terminaban así. Vayan y prediquen el evangelio. Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje que debemos de predicar. Es el mensaje que llama a los pecadores al arrepentimiento y a buscar el perdón en esa persona, en Cristo Jesús. Esta es la gran comisión que todos nosotros tenemos. Este es el mandato de Jesús para la iglesia en el mundo. Por lo tanto, este es el propósito principal por el cual existimos todavía aquí en la tierra. Existimos para la gloria de Dios, sí, amén. ¿Y sabes cómo se glorifica a Dios predicando el evangelio? Jesús dijo, Padre, yo te he glorificado, he terminado la obra que me diste. Glorifícame a mí también con esa gloria que yo tenía desde el principio. ¿Te das cuenta? Así es que es fundamental entender esto, porque como dije, podemos quedar atrapados en los afanes del mundo, enfocados en cosas importantes, como vamos a ver, y descuidar lo que es más importante, que es cumplir con la gran misión que tenemos de predicar el evangelio. O sea que, incluso, hermanos, yo decía que hay cosas importantes que hacemos, pero nos hacen descuidar esto, lo más importante. ¿Cómo qué cosas? Como cosas buenas que la Biblia nos dice que hagamos. O sea, son mandatos directos de Dios y son cosas buenas, pero no es lo más importante. ¿Cómo cuál? ¿Cómo congregarnos, verdad? Dice la Biblia, no dejen de congregarnos, de congregarse. Venimos aquí cada domingo, cada día del Señor, nos congregamos. Qué bueno, eso es bueno, y síganlo haciendo. Nos dice las Escrituras que leamos Biblia, que la estudiemos, que la escudriñemos. Eso es bueno también, que hacerlo. Nos dice la Biblia que cantemos salmos a su nombre. Lo hacemos, alabamos a Dios.
meditamos en su palabra, escuchamos música cristiana, confraternizamos, nos reunimos, nos motivamos unos a otros. Todo eso es bueno. Inclusive oramos, eso es bueno. Esas son las cosas importantes y son importantes. Pero hay algo más importante. O sea, estas cosas, como vamos a ver, las necesitamos, pero son el medio para prepararnos para ir y predicar el evangelio. O sea, no existimos meramente para esto, para todo esto que yo he citado. No, estas cosas son el medio. Nos preparan, nos fortalecen. ¿Para qué? Para ir y predicar el evangelio. Y la cosa es que muchas veces estamos involucrados en hacer todas estas cosas y se nos olvida que el reino de Dios tiene que seguir siendo predicado. Y es ahí donde el peligro que hay, donde nos encontremos atrapados haciendo todas estas cosas buenas y loables, pero descuidar esto que es lo más importante, la gran encomienda. Así es que la misión es proclamar el evangelio. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando nosotros obedecemos lo que dice la Biblia, de congregarnos, de leer la Biblia, de orar, de confraternizar unos con otros, todas estas cosas, hermanos, nos ayudan, nos preparan. ¿Para qué? Para que nuestro comportamiento que recibimos a través de todas estas cosas, estos, no sé, ejercicios espirituales y llamarles así, todas estas cosas nos ministran, y entonces salimos y predicamos el evangelio y somos luz, y entonces nuestro testimonio ya es congruente con lo que predicamos. O sea, hay credibilidad en nosotros. Decimos que debemos de apartarnos del pecado, que debemos de arrepentirnos, y la gente tiene que ver eso en nosotros para que entonces nuestro anuncio sea creíble. Pero aquí el punto es, hermanos, que nos reunimos y hacemos todas estas cosas porque estas cosas nos ayudan a predicar el evangelio. Efesios. Dice Pablo en Efesios que Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Para la obra del ministerio. Escucha, ¿qué hacen los pastores y maestros? Enseñan la palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y dice, a fin de perfeccionar ahí a los santos. Ya dijimos, para la obra del ministerio. Es decir, para la obra de la evangelización, para la gran encomienda, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hace 9 o 8 semanas preguntábamos, ¿cómo se edifica el cuerpo de Cristo? O sea, el cuerpo de Cristo somos, los miembros del cuerpo de Cristo somos nosotros, Él es la cabeza. ¿Cómo se va añadiendo esos miembros del cuerpo de Cristo? Predicando el evangelio. Entonces, Dios constituye a los apóstoles, vayan y enséñenle las cosas que yo les he enseñado. Lo mismo los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que predicar el evangelio. Si queremos que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado, tenemos que predicar el evangelio. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que todas estas cosas que hacemos cuando nos congregamos, cuando estamos fuera de aquí de la congregación, son simplemente medios que nos ayudan a madurar, que nos ayudan, sí, a crecer espiritualmente, para que podamos vivir la vida de Cristo, podamos vivir santamente, piadosamente, pero al mismo tiempo para la obra del evangelio. O sea, son medios. No existimos para venir nomás a la iglesia, para cantar, para leer Biblia. No, existimos y estamos aquí en la tierra todavía para proclamar el evangelio. ¿Te das cuenta? Apocalipsis 7:9. Mira lo que dice Juan, que él vio. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Wow, era una mega multitud, nadie podía contar. Eran bastantes, de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, ¿cómo crees que se formó toda esa multitud que no se podía contar? Vinieron ángeles a predicar el evangelio. Al final, no nos dice Apocalipsis si se salvaron algunos o no, pero la mayoría de ellos estaba ahí. ¿Por qué? Porque los discípulos predicaron el evangelio.
Dios ha llamado a la iglesia, a sus discípulos, a predicar este evangelio. Nosotros debemos de ser parte. Quizás nosotros nomás vamos a sembrar, vamos a regar, no sé, el crecimiento lo da Dios. Pero tenemos que predicar el evangelio. Ese es el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. El Hijo del Hombre, dice Jesús, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo Jesús está salvando lo que se había perdido? A través de la proclamación del evangelio que sus discípulos anuncian, proclaman, predican. Juan 17, ese pasaje lo estudiamos. Jesús orándole a su Padre. Le dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la proclamación del evangelio, no por nosotros. Padre, te pido por ellos también, dales de nuevo para que prediquen el evangelio, para que ellos también tengan el privilegio de ser parte de lo que tú estás haciendo. Estás adquiriendo un pueblo para ti santo a través de la proclamación del evangelio. Dios desde el principio y hasta el fin tú lo ves que está salvando. En Génesis, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Estaba escondido. Adán vino a buscarlo y le proveyó un medio de redención por haber escogido la mentira en vez de la verdad de Dios. No glorificó a Dios, Adán, como dice Romanos, como todos los hombres. Terminamos así, como Satanás. Más bien ellos decidieron honrar a la criatura antes que a Dios. ¿A cuál criatura? Satanás. Sin embargo, Dios no lo dejó ahí, Adán y a Eva. No, Él vino a buscarlos. Y dice que los vistió, tuvo que matar a alguien. ¿Para qué? Para vestirte, porque te da vergüenza estar desnudo. Desde el principio Dios está buscando lo que se había perdido. Y al final, Apocalipsis, cuando ya va a terminar la Biblia, dice Apocalipsis 22, que por cierto es el último capítulo de la Biblia y de Apocalipsis, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. El que tenga sed, ahí está, la invitación, la búsqueda de Dios. El que tenga sed, el que esté harto de su vida de pecado, el que desee ya no pecar más, venga, crea en el evangelio. Dios está buscando, pero ¿sabes cómo Dios está buscando a esos pecadores? ¿Cómo Dios nos encontró a nosotros? A través de la proclamación del evangelio. Es el único medio. Tenemos que predicar ese evangelio. Es de vital importancia. De ello, de ese mensaje de que nosotros prediquemos el evangelio, depende la salvación de los perdidos. Le plació a Dios salvar a los creyentes a través de la predicación del evangelio. Pero entonces los que no oigan, escucha, mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a aquellos que no les vayan a predicar el evangelio, ustedes no tienen excusa. ¿Cómo que no sabían que Dios no existe? Sí, la misma creación revela el poder invisible de Dios. Quien quiera que tú seas, no tienes excusa. Sabes que hay un Dios. Si lo clamaras, Él se manifestaría a ti. ¿Cómo puede ser que no hace el mensaje? Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice tu Biblia. Es el único mensaje. Y eso lo hace un mensaje de vital importancia. Predicarlo nada más. Nosotros no somos responsables de la salvación de nadie. Somos responsables de predicarlo a todos aquellos que están cerca de nosotros. Así es que vemos que desde principio a fin Dios está buscando lo que se había perdido a través de la proclamación del evangelio que los discípulos de Jesús hacen. De eso se trata toda la Biblia, hermanos. No se trata de obedecer y como hoy en día, ¿verdad? Aquí están los mandamientos de Dios, haz esto y entonces Dios te va a bendecir. Y el hombre siempre está buscando el favor material de Dios. Me bendiga aquí y ahora. Pero de eso no se trata la Biblia. Ya hemos hablado de que la Biblia puede dividirse en 4 etapas principales. La creación, Dios creó tanto la creación angelical como la terrenal. Y ambas creaciones, según Romanos nos dice, que todas ellas fallaron en darle la gloria a Dios. No le dieron gracia. Como hemos dicho, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Decidieron no tomar en cuenta el consejo de Dios. Y por eso Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, Dios creó, ¿verdad? Satanás y a todos. Ahí está la primera etapa. Pero la segunda etapa es la caída. Pecaron. Tanto Adán como Satanás. Lucifer, un ángel de luz, hermoso, bello, que decidió rebelarse contra Dios como hizo Adán y Eva. Eso es la Biblia, esa es la historia de la Biblia. Dios crea, su creación se revela, caen, pero entonces viene una tercera etapa que tiene que ver con la redención, con la restauración. La Biblia nos dice, por el apóstol Pablo, que él recibió ese misterio de que Dios se propuso, antes inclusive de que creara a un humano, establecer un plan para reconciliar al pecador con Dios. Dios, o sea,
sabiendo que su creación, tanto Satanás, o sea, la creación angelical como la terrenal, se iban a revelar. Dios diseñó un plan maestro. Le plació a Dios desde antes de la fundación del mundo darnos a Jesús, reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo como en la tierra, en Cristo Jesús. Esa es la tercera etapa, la redención. Pero hay una cuarta etapa que tiene que ver con la restauración, con la consumación de todas las cosas. Ahí está Apocalipsis. O sea, Dios dice, viene un día en que la creación que yo hice y que tenía la intención de que todos viviéramos felices, que nadie se rebelara contra mí, viene un día en que eso va a ser una realidad. Pero antes tengo que destruir a todos mis enemigos, a todos aquellos que se rebelaron contra mí. Entre ellos está Satanás y todos esos ángeles caídos y todos los seres humanos que rechazan el evangelio. Esa es la Biblia, de eso se trata. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Hablando de la última etapa, que es la restauración, la consumación de todas las cosas, dice Juan, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Porque el primer cielo, o sea, estos cielos que tenemos aquí caídos, la capa de ozono, ¿verdad? Que se está deshaciendo, el sol cada vez calienta más aquí en la tierra, eso provoca desastres naturales. O sea, el primer cielo y la primera tierra pasaron, ya no van a existir más. Adiós calamidades, adiós desastres naturales, catástrofes, no más de eso. Viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Así termina la Biblia diciendo, Dios promete a todos aquellos que crean en el evangelio, les promete un futuro glorioso. Ya no va a haber maldad, ya no va a haber pecado. Todos nuestros enemigos van a ser destruidos. ¿Te das cuenta? Pero antes de que eso suceda, Cristo tiene que regresar para arrojar a Satanás y a todos sus ángeles caídos al lago de fuego. Y justo después, eso tú lo encuentras en el capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 21, tú empiezas a ver que Dios va a traer ese trono blanco. Mira lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un trono blanco, dice el versículo 11, mejor dicho, eso de que Dios va a arrojar a Satanás y al falso profeta y todos sus ángeles caídos, está en el capítulo 20, y también cuando ya va a arrojar a todos aquellos que rechazaron rechazaron el evangelio, está en ese mismo capítulo, y dice el 11, quiero corregir ahí, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. En la segunda muerte, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. ¿Quién es la vida, hermano? Cristo Jesús, ¿verdad? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo tiene un libro de todos aquellos que han sido salvados por Él. Quiere decir que cuando, o antes de que llegue ese día de restauración, de consumación, donde Dios traiga los cielos nuevos, la tierra nueva, primero tiene que ajustar cuentas con todos sus enemigos. Satanás, el falso profeta, la bestia, todos lanzados al lado de fuego, y todos aquellos que se rehusaron, escucha, a someterse al señorío de Jesús, no aceptando el evangelio. Y es aquí donde Dios restaura su creación. ¿Y cómo no? O sea, ya va a ser como al principio, Génesis, los 2 primeros capítulos donde Dios creaba y decía, y todo era bueno, todo era shalom. Vamos a regresar ahí, nada más que con la única diferencia en que ya no va a estar la serpiente antigua para tentarnos. Ya nosotros no vamos a tener un corazón propenso a fallarle a Dios, porque nuestros cuerpos van a ser glorificados. Es por eso que la Biblia dice, ya no va a haber más llanto, más tristeza, ni más dolor. Eso significa que ya no va a haber pecado. ¡Qué glorioso cuadro! ¿A poco no? Este es el mensaje de la Biblia. No tener tú este panorama, esta vista de lo que es la Biblia, de cómo se compone, tú estás propenso a no entender el evangelio, a olvidar para qué existes. Es por eso que los apóstoles sí se la creían. Somos peregrinos, no somos de este mundo. Nos están persiguiendo, nos han sacado de nuestras propiedades, nos han quitado nuestras casas, somos expatriados, estamos sufriendo por esta causa, pero no nos importa. Sabemos que nuestra ciudadanía está ahí en el cielo. Yo sé que es difícil ese mensaje, pero este es el mensaje de la Biblia. Por eso es el evangelio bíblico, no el evangelio moderno de hoy en día. Por lo tanto, nosotros no nos adoctrinamos con el evangelio moderno, cómo se están haciendo las cosas. Lo que nos adoctrina es la Biblia, la palabra de Dios, bendita, que es perfecta, que además transforma el alma, que alumbra nuestros ojos.
podemos cambiar el mensaje, es este y no hay otro. Tenemos que entender así la Biblia. Y esa a grandes rasgos, de una manera sencilla, de lo que trata la Biblia. Creación, Dios crea. Su creación le falla a Dios, cambia la creación de Dios, la verdad de Dios por la mentira, ¿verdad? Viene la caída ahí en eso. Dios envía a Jesucristo, ve y paga por los pecados, porque ellos no me dieron gloria, porque ellos me cambiaron, honraron más a las criaturas antes que a mí. Me paga Jesús. Y ahora establece una iglesia y dile a la iglesia que anuncie ese mensaje, que vaya y les diga lo que ha sucedido. El evangelio es un anuncio, no es un haz, es un anuncio de algo que Dios hizo en un tiempo particular del pasado, en Cristo Jesús a favor nuestro. Pero para que el pecador pueda abrazar esto, pueda ver el evangelio como algo tan increíble y glorioso, tiene que saber que él es pecador y que la ira de Dios viene sobre él. Si el pecador no se mira como pecador y no cree en la ira de Dios, ¿para qué quiero el evangelio? Por eso que debemos de predicar el evangelio bíblico. El evangelio bíblico, ¿sabes con quién empieza? Con la mala noticia. Léete Romanos, cómo empieza Pablo a describir el evangelio. Ellos cambiaron la verdad de Dios, empezaron con el pecado. Así es que todos nosotros somos misioneros, hermanos. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad de ir y predicar el evangelio. Quiere decir que en la iglesia no hay departamento de misiones. Los evangelistas, sí, Dios constituyó evangelistas, ¿verdad que sí es verdad? Hay unas personas que Dios los ha dotado con ese ministerio y los ha fortalecido y les ha dado ese sentir fuerte que ellos están dispuestos inclusive a dejar a sus familias e irse a un lugar tan lejos como la China y tan hostil al evangelio, al mensaje, que van y predican el evangelio. Sí, es verdad, hay ciertas personas que son evangelistas, tienen ese don fuerte, pero eso no nos quita la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio donde quiera que andamos, donde quiera que vayamos. Al hacer las cosas, al vivir cotidianamente, hermano, no tenemos que ir de casa en casa, pero sí debemos de aprovechar oportunidades. Voy al supermercado, me voy a dar un tratado, mi compañero, ya tengo un rato que estoy intencionalmente creando una conexión para después empezarle a hablar de las cosas espirituales hasta que llegue al evangelio. Es de eso de lo que se trata. Yo no estoy diciendo, hay que salir y se puede hacer eso, yo no estoy en contra de eso. Pero escucha, tenemos que hacer lo que hizo, por ejemplo, la mujer samaritana. Jesús le da el evangelio, me es necesario pasar ahí porque lo va a predicar el evangelio ahí. ¿Y ella qué hizo? Fue y les contó a todos de este profeta, creo que es el Cristo, vengan a verlo. Gracias a que va y comparte ese mensaje, vinieron, dice la Biblia ahí, que creyeron muchos. Todo empezó con compartir. Quizá no nos vaya a pasar lo de la mujer samaritana, no crea también, porque hay otros pasajes que nos dicen que no, los echaban y casi los querían matar. A lo mejor te va a pasar eso. Eso es lo importante de leer toda la Biblia, ¿verdad? Porque tienes tantas verdades aquí y no te limitan nada más a una. Es que ahí dice que si la mujer samaritana predicó y muchos salvaron, así ustedes. No, que creyere será salvo y el que no condenado. Gracias a Dios, hoy hay un grupo que creyó. Eso no garantiza que a todo el que le prediquemos va a creer. Y a lo mejor y puede creer y tú no ves la salvación, que se realice la salvación. Tú estás sembrando y alguien está regando, pero al último Dios da el crecimiento. Entonces todos nosotros somos misioneros, hermanos. Y la pregunta que yo voy a hacer no es si Iglesia Cristiana Jesucristo, Pan de Vida, es una iglesia que conoce y predica el evangelio aquí en la iglesia. Esa no es la pregunta, porque yo sé que somos una iglesia que conocemos el evangelio y lo predicamos aquí. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es si nosotros somos esa iglesia que evangeliza. Nosotros somos una iglesia que comparte el evangelio. Porque si no es así, estamos fallando miserablemente. El propósito principal para el cual Dios todavía nos tiene aquí y nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo sé, como decía, es bueno venir a cantar, es bueno venir a escuchar la palabra de Dios, es bueno orar. Todo eso es bueno, importante y hay que hacerlo. Son mandatos de Dios. Pero todas estas cosas son el medio que Dios usa para la obra del ministerio, de la evangelización, para la edificación de Cristo. Para entonces tener de nuevo pasión, valentía y predicar el evangelio. Yo también esta realidad me confronta, hermanos.
¿No creen que, como siempre les he dicho, ustedes son malos, yo los vuelo? No, la palabra de Dios es beneficiosa para redarguir, para evidenciarnos en lo que estamos haciendo mal y estamos haciendo bien. Verdaderamente, o sea, somos una iglesia que evangeliza, que comparte el evangelio. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Es verdad, o sea, Cristo, la luz del mundo, vino y habitó entre nosotros, predicó el evangelio y el mundo amó más las tinieblas, aborreció la luz, aborreció a Jesús. Jesús es la fuente de luz, pero ahora a través de su fuente nosotros somos luz. Somos la sal de la tierra. Y dice Jesús que una luz, o sea, nuestras vidas son como una ciudad sentada en un monte alto. Y como es una ciudad que tiene luz, alumbra, no se puede esconder porque está tan alto y la luz es fuerte que no se puede esconder. Y él dice, o sea, ya poniéndola en términos así bien domésticos, una luz tú no la pones debajo de un cajón, ¿verdad? No, tú la pones donde, en un mueble donde esté alto para que alumbre a todos. Bueno, así debe ser el evangelio. Somos la luz del mundo, no la podemos esconder. Y esto lo estoy predicando a mí también. No sé qué es lo que tenemos que no nos hace predicar el evangelio. Como salen los testigos de Jehová, no que ellos prediquen el evangelio bíblico, no. O como salen los mormones, es un evangelio diferente. Pero tiene muchas cosas buenas, sí. Si ellos no tienen a Jesús como Dios, no es el evangelio bíblico, están perdidos. ¿Usted quién es? Yo lo más estoy citando la Biblia. Es lo que dice la Biblia, en ningún otro hay salvación. El Jesús bíblico dice la Biblia que era el mismo Dios encarnándose en esa persona de Jesús. Y si ellos dicen que es hermano de Satanás, hijo de Dios, es otro evangelio, no sé. Yo me quedo con la Biblia. Allá, ya si llego allá y me dice Dios, no era así. No creo que por eso me va a condenar, pero sí me va a condenar si yo empiezo a decirle, pues que ven, este es el camino, también ustedes. No. Así que tenemos ese mensaje que compartir. Yo no sé dónde estás tú, yo sí sé dónde estoy. Como predicador aquí comparto el evangelio, eso es bueno, pero también tengo que hacer obra evangelista. Cuando ando en mi diario vivir, no tengo que irme a tocar casas, que lo puedo hacer, pero donde ando constantemente, todos los días estamos teniendo contento con pecadores, dígame si no es cierto. Y no tienes que llegarle luego a decirle, arrepiéntate, cállate. No, empieza a crear relaciones. Dice Pastor Matt Chandler, pastor que Dios ha usado bastante y que su iglesia la tiene llena y está predicando el evangelio bíblico, o sea, vienen a él. Y dice él, yo sé que en medio de una gran multitud como la nuestra, hay muchos pecadores y hay muchos falsos convertidos. Pero él dice que todo lo que él hace, lo hace con un propósito. Dice, voy con propósito a un restaurante siempre, todos los días, porque trato de conocer a los meseros por nombre y todo, y empiezo a decirles que como para empezar a entablar una relación, puedo orar por ti, hay algo. Pero yo empiezo primero con lo natural, pero tiene todo eso un propósito por lo que yo hago, llegar a predicarles el evangelio. Yo voy al gimnasio, siempre al mismo por lo mismo, quiero conocer gente. Si voy a jugar soccer, voy por lo mismo. Es tener una mentalidad de reino, ¿verdad? Yo tampoco la tengo así, pero estoy peleando. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás peleando? Vengo a la iglesia, canto y diezmo y todo. Dios está conmigo. Sí, amén, pero somos responsables del evangelio. Eso es de mi dedo, hermanos. Lee Ezequiel en la atalaya. Si tú vas y les anuncias, tu pellejo será salvo. Pero si no vas y les anuncias las vidas de esas personas que no les percibiste, no les anunciaste el peligro, tú vas a dar cuentas por ellas. El mensaje al principio era, hay que predicar, o el evangelio tiene que ser predicado por todos nosotros. Amén, Señor. Pero ahorita la palabra de Dios nos está redarguyendo, nos está confrontando, ¿verdad? A mí me confrontó al estar desarrollando todo esto. Y ahorita, que Dios nos dé de nuevo. Pero tenemos esperanza, hermano, no te sientas así. Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Y yo sé que ya están listos para irse y arrancar, porque ya les hablé de entendimiento, ya entendieron. No se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa, porque me van a hacer testigos. Cuando venga esa promesa, me van a hacer testigos Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Porque ese Espíritu Santo que va a descender, que el Padre va a enviar, les va a dar poder para predicar. Y por lo tanto, como toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra, prediquen el evangelio. Esa es la última cosa que vamos a ver, que el evangelio de Dios bíblico se predica en el poder del Espíritu Santo.
¿Y qué es eso? Porque a veces puede el Espíritu Santo es hablar en lengua. Es todo lo que hacen también esas personas. Se llena el Espíritu Santo, mira cómo habla en lengua, y yo no sé, pero Jesús, cuando la Biblia dice, y era lleno del Espíritu Santo, o los apóstoles, y hablaba con de nuevo el Evangelio. Una persona llena del Espíritu Santo habla el Evangelio, lo predica bíblico. Y no solamente eso, pues ya sabemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. No es hablar en lengua, era una manifestación de aquel entonces para evidenciar que era Dios, que estaba cumpliendo la promesa de Joel. Y yo voy a descender con el Espíritu Santo y hablarán nuevas lenguas. Pero al fin y al cabo, Jesús lleno del Espíritu Santo dice que cuando salió de ser bautizado, lleno del Espíritu Santo, después de que Satanás lo tienta, dice que empezó a predicar el Evangelio. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Para mí, alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que predica el Evangelio, es alguien que muestra su amor, su paz, su unidad, templanza. No nomás cuando está quieto, ¿verdad? Y sentadito, que no se mete con nadie, sino cuando se la hacen. Oh, sí. Es ahí cuando verdaderamente sale lo que hay dentro. Cuando te molesta, cuando te hieren. Así como Jesús les dijo, hey, si te dan una cachetada, por la otra. No, cuando te dan la cachetada es que no la ponemos luego, pero alguien que está lleno del Espíritu Santo, Jesús sí. Como cordero no abrió su boca, cuando lo maldecía no regresaba maldición por maldición. Te das cuenta que la llenura del Espíritu Santo es algo muy diferente a lo que hoy dicen que es hoy. Por eso te digo, no te dejes adoctrinar por lo que la iglesia moderna de hoy en día está enseñando, sino por lo que dice la Biblia. Así es que hay esperanza, sí, nos vamos agüitados, contristados, si hemos estado fallando, qué bien, y deja que Dios, esa tristeza obra para arrepentimiento y viene de Dios, pero no vamos así sin esperanza, vamos creyendo que el Espíritu Santo de Dios nos puede dar de nuevo, y es así desde hace mucho mi oración, y cada vez veo que Dios me da más de nuevo, más poder, y antes por no meterme en problemas y por no seguir la contraria gente, no decía nada, no contradecía, pero antes, ahora tengo que hacer, y de repente sale, hermanos. Ahora si tú estás en Cristo, estás aquí, quizás donde estén oyendo, hay esperanza para ti. El evangelio que nos ha mandado a nosotros sus discípulos a predicar, es el evangelio que tú tienes que creer, porque está establecido, un día tú vas a morir. Y cuando eso suceda, tú vas a aparecer en ese trono blanco enorme, con ese trono que decía a Juan que vio y que era grande, enorme, y que los cielos y la tierra y todo huyó. O sea, la ira de Dios era tan fuerte, tan terrible, y va a ser que todo huye. Pero lo que no va a ser posible es que tú puedas huir, ni nadie. Como leímos, todo aquel que no estaba inscrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, será lanzado al lago de fuego. Deja que Jesús pague por tus pecados creyendo en el Evangelio. El Evangelio que anunciamos es arrepiéntete, te llama a ti a arrepentirte, a dejar tu vida de pecado. Te llama a ser perdonado en la sangre de Jesús. Ven a Él con fe, cree en ese Evangelio. Y Dios te promete darte un nuevo corazón. Vamos a orar, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio, Señor. Estamos ya casi a punto de concluir la serie, todavía quedan algunas enseñanzas más acerca de este Evangelio bíblico tuyo, Padre. Te pedimos que sigas obrando en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos fieles tuyos. Ábranos el entendimiento para ver la gran responsabilidad que tenemos, Señor, de predicar este Evangelio, de entenderlo, de comprenderlo tal y como tú lo revelas en tu palabra, que para poderlo entender, Señor, no solamente es leer tu palabra y entenderlo, sino que es necesario que tú abres el entendimiento, abra los ojos de ese entendimiento nuestro, que nos alumbres, para que tu palabra que es vida y eficaz nos transforme. Oh, Padre, danos de nuevo, danos valor para predicar este Evangelio. No nos llamas tú a hacer nada más que predicar este Evangelio, ser tus voceros, repetir las enseñanzas, repetir lo que tú escribiste y dijiste que era el Evangelio, a través de estos hombres que fueron inspirados por tu Espíritu Santo y escribieron la Biblia. Te necesitamos, Padre, tus discípulos. No queremos llegar allá con las manos vacías. Aumenta nuestra fe para creer este mensaje, que podamos creerlo como el principio, cuando nos lo predicaron y nos convertimos, y al principio estábamos con denuedo y con pasión de predicar este Evangelio, y aunque no lo entendíamos muy bien, aún lo hacíamos. Danos celo, Padre. Ayúdanos. Somos responsables de este mensaje. En el nombre de Jesús, Padre, entonces te doy la promesa y amor al Espíritu Santo en nosotros. Pero llénanos de tu Espíritu Santo. Danos ese valor. Danos esa fuerza, Padre, para empezar a vivir, Padre,
propósito supremo, predicar el Evangelio. Perdónanos, Señor, si no lo hemos predicado. Perdónanos, somos responsables, culpables, Padre, de desperdiciar muchas oportunidades para predicarles el Evangelio. No lo hemos hecho. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Con esta razón, el apóstol Pablo, inspirado por tu Espíritu, Dios dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Lo son para ti, Padre. Esos pies son hermosos, esas vidas son agradables delante de ti. Tienes una gran estima por ese tipo de personas. Ayúdanos, Padre, porque queremos que tú veas nuestros pies hermosos. Danos de nuevo, Señor, y aquellos que están, sus delitos o pecados, que están escuchando el mensaje, salva, alcanza, Padre, ten misericordia de ellos, como tuviste misericordia de nosotros. Oh, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Rey. Glorifícate, Señor. Así terminó de orar. Hay un último canto con el cual quiero que nos despidamos. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Si terminaste de orar, bueno, cántalo con nosotros. Si quieres seguir orando, adelante. Gracias, Padre. Bendiga, hermanos, la paz de Cristo.